Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué gusto es estar aquí otra vez con ustedes y que podemos platicar y, bueno, por medio de este medio comunicarnos y sentirnos un poco más cerca después de todo este tiempo de encierro, de distanciamiento, y que lo único que hemos hecho pues es hablarnos, vernos a través de una pantalla, pero confiamos en Dios que próximamente eso va a cambiar y que nos vamos a poder ver y no solamente ver, sino incluso hasta llegar a abrazar, y que esa sea nuestra oración, que esto termine para que esto pueda ser de la mejor manera, el mejor regreso. Ya pronto lo haremos. En las próximas semanas estaremos recibiendo indicaciones de cuándo será, pero por mientras pues seguir orando para que esto termine y para que esto sea lo más llevadero posible. Y pues bueno, pues vamos a orar antes de empezar a considerar la palabra de Dios. Y bueno, les pido que me acompañen y Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu palabra, Señor, no ha faltado en nuestra vida, Señor, porque siempre ha estado ahí, porque a pesar de que a veces no nos hemos podido reunir, Señor, siempre has buscado el medio y siempre has provisto de los medios para que tus hijos, Señor, recibamos de tu palabra. Y también, Señor, para las personas, Señor, que lo necesitan, Dios, de tu mensaje, ahí cede, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que este mensaje, Dios, llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos escuchando este mensaje, de tus hijos, Padre, que tú, por medio de tu palabra, Señor, actúes en sus corazones y traigas un cambio en sus vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo harás, Señor, y a las personas, Señor, que no han escuchado un mensaje como este o similar a este, Dios, que sus corazones sean tocados, Señor, por tu palabra, Dios. No por mis palabras, Señor, sino por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Y, Señor, y creemos, Señor, que esa verdad dará fruto en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, pues vamos al libro de Marcos, al libro de Marcos 1, y vamos a leer del 1 al 8. Primero lo leemos y después ya vamos a meditar en los siguientes versículos. Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Algo que me gusta de esta porción de Marcos es que, bueno, el autor Marcos es muy práctico, es muy sencillo, su libro es corto y es como que va siempre al grano de los acontecimientos de Jesucristo. Pero me gusta porque se detiene a darle un principio a lo que realmente Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra y la obra de Jesucristo. Porque así como la creación tuvo un principio, como la creación aquí en la tierra para el ser humano tuvo un principio, así también la redención por causa del pecado y la redención del hombre también tuvo su cumplimiento, tuvo su principio aquí en la tierra, y eso fue cuando Jesucristo nació y se encarnó y vino aquí entre nosotros. Entonces ahí empezó el principio de esa redención. Y ahí es donde empieza a activarse el Evangelio de Jesucristo. Por eso Marcos aquí dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de Dios para nosotros, los seres humanos, y traído por medio del autor mismo del mensaje. Qué increíble que el mismo autor es como si alguien llegara y el mismo autor de un libro llegara y te lo regalara y te lo explicara y a veces hasta te lo leyera
O sea, el mismo autor, que es Jesucristo, fue el que vino a dar ese mensaje. El mismo autor, y me suena y me recuerda ese versículo, es el autor y consumador de nuestra fe, o sea, porque se trata de Jesucristo. Para entender estas porciones de la Biblia, vamos a empezar a ver, o sea, qué es el Evangelio de Jesucristo, porque a veces llevamos mucho tiempo conociendo a Cristo, caminando en el cristianismo, pero a veces tenemos el concepto del Evangelio como algo que pasó solamente una vez en nuestra vida, pero ya no después, ya no es como algo activo en nuestra vida. Como cristianos podemos llegar a pensar que escuchar el Evangelio o que llegó el Evangelio a nuestra vida solo fue cuando alguien nos habló de Jesús por primera vez y le aceptamos y le reconocimos, probablemente hiciste una oración o te llevaron a hacer una oración, pero hasta ahí se quedó ese dicho mensaje. Pero a través de esos versículos vamos a meditar que ese mensaje del Evangelio no es una oración nada más, no es algo que se quedó nada más ahí, sino es algo que va a ser activo toda nuestra vida. Por eso vamos a ver como punto número 1 qué es el Evangelio. O sea, como bien sabemos y como lo hemos estudiado muchas veces, sabemos que el Evangelio son buenas noticias que alegran el corazón, el corazón del ser humano. Fíjense, es un mensaje bueno en su naturaleza y de origen divino. Por eso podemos confiar en el Evangelio, por eso podemos saber que el Evangelio es fidedigno, que no se equivoca, que es la misma palabra de Dios para nosotros, hecha un mensaje. El Evangelio también, fíjense que no es una fábula histórica, porque a veces, o sea, dices, bueno, ¿por qué creo en lo que creo, no? Porque creo en el Evangelio o lo que Cristo me quiso decir a través de su palabra. No es una fábula histórica porque podemos creer y confiar en eso porque hay hechos históricos, hay hechos reales en un espacio de tiempo específico y en un lugar en específico. Muchas cosas a veces las personas creemos en cosas que nos contaron, pero a veces son pura teoría. Pero esto fue escrito y está registrado en la historia. Aún si quitar, o sea, no solamente en la Biblia, en libros seculares, en libros históricos está registrado la venida de Jesucristo, su resurrección, todo lo que vivieron los apóstoles y todo lo que desencadenó todo eso está registrado en la historia. Y eso nos da una confianza más que sabemos que es verdad. El Evangelio, el corazón del Evangelio es la proclamación de la gloria de Dios en Jesucristo. O sea, es como la grandeza de Dios la quiso reflejar en su Hijo Jesucristo. Por eso no podemos, como seres humanos, como hijos de Dios, no podemos hacerla menos o hacer a un lado la palabra de Dios o hacer a un lado el Evangelio de Jesucristo, porque es la proclamación de la gloria de Dios. Por eso debemos de saber que caminar en el Evangelio lo que sucede en nuestra vida, o sea, nos pasen cosas buenas, nos pasen cosas malas, o no, a veces no tan buenas, o sea, siempre el Evangelio será una buena noticia para nosotros. Y a veces decimos, bueno, pero es que yo me acerco a Dios y pasan cosas malas, Oliver. A veces pasan, o sea, quiero como obedecer a Dios y seguir su palabra y pasa como todo lo contrario. No me dicen lo que en algún momento me dijeron. Pero realmente cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo y queremos y estudiamos su palabra, nos vamos a dar cuenta que aunque pasemos esos momentos difíciles, vamos a ver que siempre el mensaje de Dios para nuestra vida es bueno. Porque podemos pasar por momentos de crisis, pero hay una esperanza. Podemos pasar por momentos de angustia, pero hay un consuelo. Podemos pasar por momentos de pecado, pero siempre habrá corrección y siempre habrá perdón de parte de Dios.
Eso es el Evangelio, ese es el Evangelio. No se queda nada más ahí en las cosas malas. Aún en las cosas buenas, siempre Dios nos quiere enseñar y nos ministra nuestros corazones en los momentos buenos. Nos lleva a un agradecimiento a Él y alabarle a Él y ver todas sus maravillas que ha hecho también. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que debemos hacer para relacionarnos con Dios. Los seres humanos siempre luchamos luchamos por ver, alcanzar a Dios, por conocer a Dios, por ver cómo lo hacemos para que Dios nos voltee a ver. Pero realmente es tener enfocado, tener las luces hacia nosotros, vernos nada más a nosotros. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Jesús hizo para que vivamos relacionados con Dios todos los días de nuestra vida. Y no solamente en esta vida sobre la tierra, sino toda la eternidad. De eso se trata el Evangelio, de lo que Jesucristo hizo. Por eso Jesucristo tiene que ser todo en todo. Por eso realmente, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es todo. Como dice la Biblia, Él es el Verbo. Y esto realmente me llega al siguiente punto, que es el número 2. Y los enumeré porque a lo mejor estás tomando notas. Pero el número 2 es, ¿quién fue ese mensajero y cuál era ese mensaje? Efectivamente, como veamos desde el principio, el mensajero fue Jesucristo. Es el mejor mensajero que tenía que ser, porque no había ni habrá mejor mensajero para llevar el mejor mensaje que era de Dios para la humanidad. A nosotros los seres humanos podríamos recibir, que podemos recibir nosotros como seres humanos, que era un mensaje de salvación, de arrepentimiento y de salvación. Es muy importante. Fíjense, la palabra de aquí, cuando dice que, como está escrito escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero, es una palabra que se traduce que es un heraldo. Y un heraldo era un mensajero que en los tiempos de guerra, o en los tiempos de donde había reyes y todo eso, los heraldos eran los mensajeros del rey. Entonces el rey tenía que mandar a una provincia un mensaje, entonces le daba la instrucción, el rollo o de lo que viniera escrito el mensaje al heraldo, y el heraldo tenía que ir a entregar ese mensaje. El heraldo tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero el mensaje del rey tenía que llegar. A veces los mensajes del rey eran mensajes duros, a lo mejor eran de juicio para cierta provincia, a lo mejor los mensajes eran de felicidad, porque a lo mejor el rey iba a visitarlos, pero el heraldo, a fin de cuentas, tenía que llevar el mensaje, sea bueno, o no sea tan bueno, o a lo mejor pareciera que fuera malo, pero el heraldo tenía que hacerlo. Tenía que pasar inclemencias, tenía que pasar incluso hasta a veces en medio de las guerras tenía que pasar para llegar el mensaje, pero el mensaje tenía que llegar. Entonces, por eso es que aquí, cuando Marcos está hablando en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, y en el 3, no se está que clama en el desierto, pensamos muchas veces que se está refiriendo a Juan el Bautista, pero realmente lo que nos está diciendo aquí es que es Jesucristo el que vino a dar el mensaje para que las sendas del Señor sean enderezadas, para que tu vida y mi vida, que hay ahí, pues en el camino que andamos, ahí hay unos baches, hay una terracería. Entonces viene Jesucristo y endereza ese camino para que podamos andar con bien en el Señor. Realmente el que está hablando aquí es de Jesucristo. Después vamos a ver cómo ya empieza a hablar de Juan, pero realmente Jesucristo es el verdadero mensajero y el mensaje es de arrepentimiento y de salvación. El Evangelio es un mensaje que está a nuestra disposición en todo momento, en los buenos y no tan buenos momentos, como te mencionaba anteriormente. Y el arrepentimiento no solo es cuando reconocemos a Jesús, porque muchas veces como cristianos pensamos que era como cuando las traes o las escondidillas, ¿no? Que 1, 2, 3 por todos mis amigos y ahí se acababa todo, ¿no?
sino que cuando consideramos el Evangelio todos los días de nuestra vida, el arrepentimiento es todos los días, es un estilo de vida que llevamos y es una constante en nuestra vida, porque a fin de cuentas, pecadores somos, pero confiamos que hay perdón para nuestra vida. Miren, podemos escuchar muchísimos mensajes, muchas creencias que supuestamente nos llevan a Dios, pero si el autor y el mensajero de ese mensaje no es Jesucristo, no será trascendencia eterna para nosotros. O sea que ese es un tip que yo te doy cuando tú escuches alguna predicación, cuando tú escuches alguna enseñanza. Si el mensaje no está basado en Jesucristo, si no está basado en sus principios, si realmente el que es ahí señalado es Jesucristo, probablemente no sea realmente un buen mensaje. Ha de ser bueno para vivir aquí en la tierra, pero realmente no algo que trascienda en lo eterno. Que realmente que como hijos de Dios, nuestra aspiración y nuestro mayor logro no está aquí, está ya en el cielo. Dice ese mensaje que Jesús que clama en el desierto, es un clamor, es un mensaje que es fuerte, que es compasión, que es un sentir profundo del corazón de Dios. Ese es el mensaje que quiere Dios que llegue a nuestra vida. Es ese que llega y puede ser y ha sido de muchas maneras. Ese mensaje ha llegado de muchas maneras. Tú y yo hemos experimentado ese mensaje de muchas maneras, a lo mejor a través de unas personas, a lo mejor a través aún de nuestros propios pensamientos, de nuestra conciencia, a lo mejor de algunas circunstancias, pero a lo mejor si tú no lo has experimentado o sientes que no lo has experimentado, el deseo de mi corazón es que a través de este mensaje tú puedas darte cuenta cómo Dios sí puede mandar o te ha mandado un mensaje para que tú voltees tus ojos a Él y veas todo el amor que tiene para contigo y todos los cuidados que tiene para contigo, y por eso está el Evangelio. Está el Evangelio en tu vida. Solamente mi deseo de mi corazón y mi oración es que sea el Espíritu Santo el que te revele esto a tu vida. Ahora, nosotros somos mensajeros, y este es como el punto 3. Nosotros somos mensajeros también. O sea, realmente Jesucristo fue el primer mensajero. Nos damos cuenta que Jesucristo siempre es primero en todo, ¿ok? Eso me gusta. Cuando Juan el Bautista fue de esos mensajeros que llevó fielmente el mensaje de arrepentimiento, pero fíjense, sin condenación, porque había perdón de pecados. A veces leemos a Juan el Bautista y pensamos que es agresivo y que es así, y a veces pensamos que es condenando a los demás. Pero realmente el mensaje sí era fuerte. Yo creo que tenía que tener un carácter fuerte Juan el Bautista, pero también era sencillo. Si vemos ahí su forma de vestir, lo que comía, lo que hacía, no dice la Biblia que porque a lo mejor era pobre y no tenía para otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es que a él no le importaba lo demás, a él lo único que le importaba es llevar el mensaje. Él lo tenía muy claro. Y si su objetivo era ese, pues a lo mejor ese era el objetivo de Juan el Bautista. Pero realmente era lo que se necesitaba. Era fuerte porque las personas ya habían perdido en ese entonces como esa conciencia de que tenían que pedir perdón a Dios. Tenían como hubo un momento de silencio durante muchos años, pues ya las personas ya decían, no, pues ya si Dios no habla, pues entonces ya ni caso nos ha de hacer, entonces pues ya también hacemos lo que queremos, y pues lo que quiere siempre el ser humano es lo malo, y siempre tendemos a hacer lo malo. Entonces, pues lógicamente tenía que venir un mensaje fuerte de arrepentimiento. Entonces, y si hoy en día lo leemos y dice, ay, nos está diciendo que nos arrepintamos, pues sí. Efectivamente tenemos que arrepentirnos, tanto en ese tiempo, hace como 2000 años, hasta ahora el mensaje sigue siendo el mismo, de arrepentirnos de nuestros pecados y de acercarnos a Dios, porque ahí hallaremos salvación para nuestras almas.
También hubo otros que llevaron fielmente el mensaje de Jesucristo, que a lo mejor fueron Pedro, que lo llevó Esteban, todos los apóstoles, ¿no? Y sí, a lo mejor siempre como que mencionamos a los que lo llevaron, pero también como que tuvieron un final como no tan bueno, ¿no? Por compartir ese mensaje. Pero pues no siempre es el caso. También el caso es el caso de Juan, que también es un apóstol que compartió el mensaje de Jesucristo fielmente con mucho amor. O sea, leemos las cartas de Juan y es con mucho amor, con mucho cariño, con mucha delicadeza, pero es lo que a lo mejor a los destinatarios es lo que necesitaban para poder recibir de Jesucristo. Sin embargo, bueno, cuando escribe Pedro, pues es a cierto grupo de personas y es lo que necesitaban y de la manera que necesitaban. ¿Qué podemos aplicar ahí? Es que pues que a lo mejor que como Dios ha llegado a ti a enseñarte el Evangelio, a lo mejor es como lo necesitábamos, ¿no? A lo mejor conocimos de Dios o a veces conocimos de Dios de una manera muy difícil o en el precipicio de nuestra vida. Ahí a lo mejor conocimos a Dios o a lo mejor lo conocimos en una alberca, en una playa, ahí nos compartieron y ahí pudimos empezar a conocer a Jesucristo. Y a lo largo de la vida, igual así Dios nos va a hablar. Tú y yo sabemos cómo es lo que necesitamos para que Dios nos hable. Hay veces, yo sé que en algunas áreas de mi vida, Dios me habla de una manera muy fuerte y a través de personas que no me dicen cosas cariñosas, que no me dicen cosas o me dan mi golpecito en la espalda, sino pues así cachetadón, ¿no? Así me dan y así jalón de pelos, ¿no? Bueno, ya casi no porque no tengo mucho, pero bueno, pero cuando tenía igual, ¿no? Pero también ha habido situaciones en mi vida que en las cuales Dios, o sea, áreas de mi vida en las cuales Dios me habla con mucho cariño y con mucha, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura y a través de circunstancias y a través de personas lo ha hecho. Y así es el mensaje del Evangelio. También a lo largo de la historia hay hombres que fueron reconocidos en su época y no me gustaría mencionar nombres, o sea, a lo mejor tú sabes algunos y podemos en la Edad Media y todo eso, no me gustaría mencionar alguno, pero vimos cómo su amor y su fidelidad por la palabra de Dios hicieron que fueran unos buenos mensajeros del Evangelio y que aún hasta la fecha de hoy tenemos su legado de lo que ellos hicieron, o se hicieron por la humanidad a través del amor y de la fidelidad por la palabra de Dios. Pero ahora más para acá, a esta actualidad, en este 2021, pues sigue habiendo hombres apasionados, hombres y mujeres, niños, jóvenes apasionados por llevar fielmente el Evangelio en sus vidas. A través de sus vidas quieren llevar el Evangelio y seguramente tú y yo hemos experimentado y hemos saboreado esa parte de esas personas que han llevado el Evangelio y lo han llevado a nuestra vida. Seguramente a lo mejor ya se te vinieron algunos nombres, algunas imágenes a tu cabeza de esas personas que han llevado un buen mensaje a nuestra vida y lo único que podemos hacer es que puedes hacer es bendecir a Dios por la vida de esas personas y seguir orando para que ellos se mantengan firmes hasta el fin. Y así como ellos, o sea, yo me pregunto, ¿cómo es que puedo ser un mensajero de Jesús? O sea, ¿cómo puedo ser ese mensajero fiel? O sea, ¿cómo puedo ser? Porque Jesucristo fue fiel a ese mensaje. O sea, porque Él tenía todas para poder no hacerlo. O sea, o podía haber, o sea, porque era rey, es Dios, o sea, es soberano, entonces puede hacerlo, pero cumplió todos los protocolos que se tenían que hacer. O también me pregunto, y podemos preguntarnos, ¿cuándo soy un buen mensajero? Y a lo largo de ahorita de los siguientes minutos, espero contestar estas preguntas y es, o sea, tú y yo debemos de llevar ese mensaje del Evangelio primeramente a nuestra vida. O sea, sí, o sea, la verdad es que yo tengo que llevar ese mensaje primeramente a mi vida sin condenación por el pasado y porque sé que hay perdón y restauración
Y no se trata de que a lo mejor me voy a poner en un espejo y voy a decir, a ver, Oliver, te voy a predicar. O sea, no se trata de eso, de compartirme el evangelio, no se trata de que nos prediquemos nosotros mismos, sino que de predicarte a ti mismo el evangelio o compartirte a ti el evangelio es cuando de repente te sientes agüitado, te sientes desanimado y te repites un versículo de la palabra de Dios, ¿no? Cuando estás temeroso y dices, o sea, el Señor es mi pastor y yo sé que nada me faltará y yo sé que cuando hay momentos difíciles y que a lo mejor Dios no está ahí, o sea, yo digo, o sea, Oliver, o sea, el Señor tiene pensamientos de bien para tu vida, tiene pensamientos de bien para tu familia. Entonces, y por ejemplo, y de momentos en los cuales yo he pecado y me he sentido, o sea, y me he sentido alejado de Dios, tengo que predicarme el evangelio, tengo que hablarme el evangelio y compartirme ese mensaje y decir, bueno, si abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, y le digo, y recuerda que Jesucristo, que dijo, o sea, sin condenación, o sea, ve y no peques más, y tantas cosas que Dios ha sembrado en mi vida y que tengo que experimentarlas primeramente en mi vida. Se vale también, se vale hablarle a tu propia vida del evangelio, de la palabra de Dios. Simple exhortarlo, lo vemos en el libro de Salmos, en el capítulo 43, o sí, que más es cuando dice, bendice alma mía al Señor, y en el 130 y tantos también le dice, el salmista, el autor de ahí le está diciendo, o sea, a su alma, o sea, bendice al Señor, y le está hablando, o sea, como que, o sea, hablando a él mismo lo que tiene que hacer para el Señor. No es un mensaje de Dios para él, sino es de él hacia él mismo. Entonces tenemos que compartirnos el evangelio primeramente a nosotros. También, o sea, hay que llevar el mensaje del evangelio a los cercanos. Y recordemos que llevar el evangelio no solamente es compartir, porque vas a decir, ay no, bueno, se supone que ya aceptaron a Jesús, ya van a una congregación, ya leen la Biblia. O sea, recordemos que eso no es el evangelio, no es que ya ha llegado el evangelio es todos los días de nuestra vida. Es el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que llevarle a todas las personas todos los días, a los cercanos, a los que están cerca de nosotros, con los que nos relacionamos, sin señalar, sin juzgar, ¿sí? Sin importar el pasado de las personas, sin importar su condición, y cualquier condición, física, económica, social. O sea, no debe de importar eso para llevarles el evangelio. Lo vamos a hacer siempre con amor, con verdad, así como Dios lo ha hecho en nuestra vida. A veces, como veíamos hace unos momentos, a veces tenemos que ser duros, a veces tenemos que decir la verdad, a veces decimos, o sea, ¿qué vale más, la amistad o la verdad de Jesucristo? Y tenemos que ponerlo en una balanza, y creo y le pedimos a Dios que realmente siempre optemos por la verdad de Jesucristo. A lo mejor tenemos que ser más amorosos y decir, bueno, no voy a pensar en mí un poco, voy a dejar mi yo a un lado y voy a pensar en la otra persona. Entonces, para llevar ese evangelio. Ahora, el mensaje del evangelio no solamente es hablado, ¿no? O sea, lo vemos a lo largo de la Biblia, que no solamente se hablaba, se actúa, también se actúa, no solamente se trata de ir y compartir y salir y decirle, pues mira, Cristo hace esto y Cristo el otro, no, sino también se trata de actuar, de ayudar a otros en diferentes aspectos, pero también en diferentes tiempos. Eso también es llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es un mensaje que ayuda en tiempo oportuno. Te aseguro que siempre el mensaje de Dios o Dios actúa en tu vida y en mi vida de una manera oportuna. Y a lo mejor tú estás pensando ahorita, ay sí, pero ahorita yo necesito que actúe Dios. O sea, no ha llegado en ese momento oportuno. Te aseguro que va a llegar. Y a lo mejor va a llegar esa ayuda.
Y a lo mejor va a llegar ese momento en el cual Dios va a actuar en esa necesidad que tú tengas o en ese clamor que tú tengas. Y cuando pase eso, te vas a dar cuenta que ese era el momento. Y si no pasara, también después, con la ayuda de Dios, te vas a dar cuenta por qué no pasó. Y te vas a dar cuenta que era Dios el que te quería llevar por otro lado, por otro rumbo, para que se hiciera la voluntad, no de nosotros, sino de Él. ¿Okay? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje estoy llevando con mi vida? O sea, ¿estoy llevando el mensaje del Evangelio con mis acciones? Primeramente, a mi esposa, a mis hijas, a los que laboran conmigo, a los cercanos. O sea, ¿realmente le estoy llevando el mensaje del Evangelio con mis acciones? O sea, el evangelio el mensaje del evangelio es el perdón también. ¿Y realmente estoy perdonando? ¿O le hacen como de repente yo le hago? Porque, o sea, yo a veces he dicho, así te voy a hacer también, ¿eh? Así te voy a hacer. O sea, mira, cuando pase, así también te voy a hacer. Y yo sé que es algo, porque es una actitud desde mi rencor o desde mi impotencia para no poder hacer algo. Y es así lo decimos. ¿Okay? En vez de poder solucionar las cosas. Imagínense que Jesucristo les haya dicho a los que lo crucificaron, así les voy a hacer, así cuando estén ahí delante de mí, así igual les voy a hacer, les voy a gritar, les voy a escupir, voy a blasfemar contra ustedes. No, simplemente Jesucristo les dijo la verdad. Y a lo largo de la Biblia, podemos ver, o sea, que Dios es muy claro: si no obedeces, te va a pasar esto; si obedeces, te va a pasar esto. Y siempre Dios hablando con claridad, y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros también. En vez de irnos por el rencor y no perdonar, pues mejor hablar con claridad. ¿O qué le estoy transmitiendo a mis hijos? ¿A qué mensaje les estoy transmitiendo? Por ejemplo, ¿qué les estoy leyendo a mis hijos, no? Porque les puedo leer muchas historias, a mis hijas les puedo leer muchas historias, y es válido que lean varias historias, pero creo que la mejor historia que ellas puedan escuchar es de la palabra de Dios, porque esa es la que va a proteger su corazón. O sea, en algún momento leeremos otras historias, habrá momentos de leer otras historias, otro tipo de libros, pero lo que yo sé que mis hijas necesitan es saber de la palabra de Dios. Aún a su corta edad necesitan saber de la palabra de Dios. Como los que estamos creando niños, y bueno, a lo mejor los que ya tienen niños grandes, y hasta para uno también pienso, a veces escogemos por ejemplo, el mejor pediatra para que les diagnostique correctamente. Les damos o le tratamos de conseguir las mejores vitaminas en nuestras posibilidades para que crezcan sanos. Tratamos de mandarlos a la mejor escuela que conviene para ellos o para nosotros, y pues para protegerlos, y hacemos todo lo posible por protegerlos, ¿no? Pero realmente descuidamos lo que realmente tenemos que proteger en la vida de nuestros hijos, y no nos damos cuenta que lo traen dentro de ellos, y que es proteger su corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y de cual no hay remedio. Qué fuerte. Cuando yo me cayó el 20 que dije, mis hijas, yo protegiéndolas de por fuera, cuando realmente las tengo que proteger de su corazón. Al igual que no, por eso es que, les tengo que leer la palabra de Dios, porque es lo que va a contrarrestar lo que hay en su corazón, el engaño que pudiera, porque es engañoso el corazón. Ya en algún momento les platicaré, si tenemos la oportunidad, del corazón engañoso en el ser humano. Pero también en nuestra vida, primero le estaba diciendo que yo tengo que leerle a mis hijas, tienen que tener el mensaje de Jesucristo en su mente, en su corazón, porque eso va a contrarrestar el engaño del corazón humano que todos tenemos. Al igual manera, nosotros nos cuidamos, si vamos al gimnasio, si comemos bien, si comemos saludable, pero nunca cuidamos de nuestro corazón, que es un corazón engañoso. Y lo que tenemos que hacer es, como les decía, predicarnos el evangelio primero a nosotros mismos. ¿Qué estoy proyectando, proveyendo a mi familia?
O sea, porque a lo mejor puede decir, o sea, sí podemos organizar noches de película, o tardes de película, o días de película en Netflix o en todas las aplicaciones que ahora ya cobran todas. Entonces, pero... Y no está mal que veamos películas, no está mal que veamos series, no está mal. Pero entonces, pero si ya primeramente pusimos delante de nosotros la palabra de Dios, pusimos lo que va a proteger nuestro corazón. ¿Qué estamos recomendando a los demás? ¿Qué le estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué mensaje le estamos llevando? Ahora con el COVID, o sea, las personas, me encanta porque bueno, me da mucha risa porque recomendamos que tómate el cloruro, que tómate que esto, que tómate que el otro, y que ve con este doctor, y que esta vitamina, y esto y el otro, cuando realmente lo que las personas necesitamos es a Jesucristo, y que estar seguros de que si morimos por el COVID o por cualquier otra cosa, nos vamos a ir con Él. Porque a fin de cuentas, por mucho cloruro que nos pongamos, tengamos el oxígeno las 24 horas, si Dios dice hasta aquí se acabaron nuestros días. Y si tenemos, 90, 100 años y dice Dios, sigues viviendo, vamos a seguir viviendo. Pero desgraciadamente a veces descuidamos, como mensajeros, descuidamos esa parte, no llevamos el mensaje correctamente. Yo les decía que el heraldo era el que llevaba y no importaba qué tenía que cruzar para llevar el mensaje. Y a uno nada más le llueve y ya no puedo ir con mi amiga, ya no puedo ir con mi amigo o ya no puedo ir a tal lugar, o ya no puedo ir a servir a tal lado, pues porque ya llovió, ¿sí? O porque tengo mucho trabajo. O a mí me da mucha risa porque de repente decimos, no, es que está en la escuela, es que ya entró a la universidad. O sea, y digo, bueno, entonces ya Dios ya no se mueve en la universidad, o sea, pone como un alto, un stop en la vida de las personas porque está en la universidad, o porque ya está en el posgrado o en la maestría, o porque ya está en una dirección, ¿sí? O porque a lo mejor es que no, yo no puedo ahorita porque no tengo trabajo. O sea, también Dios pone un stop a su mensaje. Yo creo que no tenemos que ser de esos heraldos o malos heraldos que por alguna razón externa a nosotros o alguna razón no llevemos o no estemos llevando el mensaje correctamente a la vida de las demás personas. Pues nada más quiero concluir con ustedes, es que pues hay de nosotros si no fuéramos esos buenos heraldos. O sea, realmente el peso que caería sobre nosotros de no llevar un buen mensaje, porque a fin de cuentas en ese entonces, o sea, si no llevabas ese mensaje o no llegaba, el final de ese heraldo no era muy bueno, pero bueno, aquí hay a veces hay un poco de gracia de parte de Dios y creemos que lo va a hacer Dios a través de otra persona o de otras circunstancias, pero nos vamos a perder la bendición de nosotros ser los que llevemos ese mensaje a los demás. Y no podemos pasar por alto que llevar el mensaje del Evangelio es una encomienda que a todos los que hemos decidido seguir a Jesús. Y una encomienda es una ordenanza. Y lo vemos en Mateo 28, 19, 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos otra opción más que ser buenos mensajeros. Mis queridos hermanos, no podemos ser malos heraldos, no podemos ser malos mensajeros de tan bello e importante mensaje lleno de amor, de salvación eterna para todos nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.